Noches. El día de hoy vamos a hablarles sobre seguridad informática y seguridad de la información. Nuestro grupo está conformado por Derly Patricia Parra Bonilla, Joana Margot Acosta Castillo, John Anderson Castro Ardila, Marit Yeritza Lascarra Uribe, Ingrid Ayana Guayara y quien les habla, Angie Paola Jiménez Novoa. Somos integrantes de la ficha 1967-467. Preguntando qué es seguridad informática. La seguridad informática abarca una serie de medidas de seguridad, tales como programas de software, de antivirus, firewalls y otras medidas que dependen del usuario, tales como la activación o la desactivación de ciertas funciones de software como scripts de Java, ActiveX, cuidar el uso adecuado de la computadora y de los recursos de red o de Internet. La seguridad informática. Confidencialidad. Solo los usuarios autorizados pueden acceder a nuestros recursos, datos e información. Integridad. Solo los usuarios autorizados deben ser capaces de modificar los datos cuando sea necesario. Disponibilidad. Los datos deben de estar disponibles para los usuarios cuando sea necesario. Autenticación. Estar realmente comunicándote con los que piensas que te estás comunicando. También tenemos la seguridad de la información. Por seguridad de la información se entiende el conjunto de medidas preventivas y reactivas que permite resguardar y proteger la información. Dicho de otro modo, son todas aquellas políticas de uso y medidas que afectan el tratamiento de los datos que se utilizan en una organización. La seguridad de la información es una pieza fundamental para que la empresa pueda llevar a cabo sus operaciones, sin asumir demasiados riesgos, puesto que los datos que se manejan son esenciales para el devenir del negocio. Además, también hay que tener en cuenta que la seguridad de la información debe hacer frente a los riesgos, analizarlos, prevenirlos y encontrar soluciones rápidas para eliminarlos si se diera el caso. ¿En qué se basa la seguridad de la información? La seguridad de la información como concepto se basa en 4 pilares: la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la autenticación. Disponibilidad. Acceso a la información cuando se requiere, teniendo en cuenta la privacidad. Evitar caídas del sistema que permitan accesos ilegítimos que impidan el acceso al correo. Confidencialidad. Información accesible solo para personal autorizado. La información no debe llegar a personas o a entidades que no estén autorizados. Integridad. Información correcta sin modificaciones no autorizadas ni errores. Se protege frente a vulnerabilidades externas o posibles errores humanos. Autenticación. Información procedente de un usuario que es quien dice ser. Se verifica y se debe garantizar que el origen de los datos es correcto. Ya que tenemos claros los conceptos de cada una, ahora vamos a ver en qué se diferencia. Es evidente la diferencia entre seguridad informática y seguridad de la información, pero también es indiscutible que ambos temas se encuentran ligados entre sí. A pesar de ser disciplinas diferentes, la una no puede ir sin la otra. La seguridad informática se describe como la distinción táctica y operacional de la seguridad, mientras que la seguridad de la información es la línea estratégica de la seguridad. La seguridad informática atiende solo a la protección de las instalaciones informáticas y de la información en medios digitales, mientras que la seguridad de la información integra toda la información independientemente del medio en el que esté. La información será la encargada de regular y establecer las pautas a seguir para la protección de la información. La seguridad de la información va mucho más allá de la seguridad informática, puesto que intenta proveer de medidas de seguridad a otros medios donde se localiza la información, como impresos en papel, discos duros, medidas de seguridad respecto de las personas que la conocen, mientras la seguridad de la información integra toda la información independientemente del estado en el que se encuentre. La seguridad informática se enfoca en la protección de infraestructura, redes, sistemas operativos, ordenadores. La seguridad informática se encarga de la parte operativa de la seguridad, es decir, las medidas técnicas que aseguran la seguridad de la información.
Riesgos a la seguridad. Es una amenaza informática que se convierte en un evento real que resulta una pérdida para la empresa. 5 amenazas para bases de datos. Abusos de privilegios. Los usuarios pueden llegar a abusar de los privilegios legítimos de bases de datos para fines no autorizados. Por ejemplo, sustraer información confidencial. Una vez que los registros de información alcanzan una máquina cliente, los datos se exponen a diversos escenarios de violación. Inyección por SQL. Un ataque de este tipo puede dar acceso a alguien y sin ningún tipo de restricción a una base de datos completa, e incluso copiar o modificar la información. Malware Spear Phishing. Se trata de una técnica combinada que usan los cibercriminales hackers patrocinados por estados o espías para penetrar en las organizaciones y robar sus datos confidenciales. Auditorías débiles. No recopilar registros de auditoría detallados puede llegar a presentar un riesgo muy serio para la organización en muchos niveles. Ya que tenemos en cuenta las amenazas, vamos a ver cómo podemos prevenirlas. En Colombia, el 56% de las compañías sufrió un evento de fraude en el 2017, según la firma KMPG. Es una cifra realmente preocupante, pero ¿quiénes cometen los fraudes? A nivel global, los actores internos son los principales perpetradores de fraudes en las empresas, un 52%. Es decir, los mismos empleados, lo que se traduce en el término fraude ocupacional. En nuestro país el porcentaje aumenta a 63% y lo más alarmante es que cada vez son las personas con cargos directivos o gerenciales los más implicados en estos casos. El fraude ocupacional, el principal tipo de fraude empresarial en el mundo, según Luis Carlos Barón, puede estar presente en cualquier empresa, pues no es otra cosa diferente al uso de un cargo o posición para obtener ganancias de formas indebidas. La diferencia del fraude ocupacional o interno con el fraude externo, que de acuerdo con PCE usualmente es cometido por los enemigos de la organización, agentes, vendedores, proveedores de servicio, compartidos y clientes. Para hacerle frente a este programa es necesario diseñar y realizar procesos de selección totalmente confiables, que se convierten en la mejor oportunidad para brindar a tu empresa términos de seguridad. Como medios de prevención encontramos el backup. Un backup no es sino una copia de seguridad a mayor o a menor escala. Puede ser una versión reciente de la información contenida en todos los equipos de nuestra compañía, o puede tratarse de servidores completos con ingentes cantidades de datos. Gracias a las copias de seguridad, conseguimos tener un plan de acción en caso de que se produzca un problema con los sistemas de la empresa. Así, en ese caso, perdamos parte o toda la información. Un servicio o ciertos sistemas que permiten operar podremos recuperar rápidamente. Con esto reducimos el tiempo de respuesta ante la indecencia y tendremos capacidad de maniobra en cualquier circunstancia adversa. También el almacenamiento en la nube. La definición de la nube puede parecer poco clara, pero básicamente es un término que se utiliza para describir una red mundial de servidores, cada uno con una función única. La nube no es una entidad física, sino una red enorme de servidores remotos en todo el mundo, que están conectados para funcionar como un único sistema. Estos servidores están diseñados para almacenar y administrar datos, ejecutar aplicaciones o entregar contenidos o servicios, como streaming de videos, correo web, software de ofimática o medios sociales. En lugar de acceder a archivos y datos desde un equipo personal o local, accede a ellos en línea, desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Es decir, la información está disponible donde quiera que vaya y siempre que la necesite. Como conclusión podemos decir que la seguridad de la información, conforme han avanzado los años, se ha convertido en una agenda prioritaria. Todos sabemos que la seguridad en las calles es importante, pero la seguridad de lo que no ves y que puede ponerte en una situación vulnerable es hoy también una prioridad.
Muchas gracias por su atención.